Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al curso de liquidador y sectorista aduanero, gracias a la Cámara Peruana de Comercio Exterior. Por favor, me gustaría que me puedan confirmar mediante el chat si me escuchan, ¿ok? Muy bien, perfecto. Entonces, si me escuchan, vamos a entrar en materia con el tema que nos reúne el día de hoy. Y por favor, cada vez que lo crean conveniente, pueden utilizar el chat para hacer preguntas. Mi nombre es Raúl Privat, administrador de negocios internacionales, empresario del sector logístico, con más de 15 años de experiencia en logística internacional y aduanas, actualmente director gerente de Comercia, facilitador logístico. Y hoy, gracias a la Cámara Peruana de Comercio Exterior, voy a estar con ustedes con el tema cómo usar las normas, declaraciones y certificaciones de origen. Entonces, eh, en- eh, si bien es cierto, vamos a tener una parte uno y una parte 2 la próxima semana la parte 2. eh, Independiente de esto, de la parte uno y parte 2, me gustaría que entendamos esta charla que va a estar hoy y el próximo lunes, le entendamos como tres partes importantes o como tres secciones importantes. Las normas de origen, por eso dice cómo usar las normas, la declaración de origen y la certificación de origen. Entonces, nosotros vamos a aprender cuando un producto se considera oriundo de un determinado país, y esas son las normas de origen. Vamos a aprender eh, cómo no siempre es necesario emitir un certificado de origen. Hay excepciones en las que no se necesita emitir un certificado de origen para acogerse a un tratado, y a esas excepciones las vamos a llamar declaraciones de origen. Y finalmente, el documento que certifica el origen, que es propiamente certificado de origen, ¿no? Entonces, habrá situaciones en las que se necesite solo declaración de origen y otras de certificación de origen. Así que creo que esto va a estar eh, bastante interesante. Nosotros, en primer lugar, como sectoristas aduaneros, eh, que somos pues el asesor operativo del cliente, debemos entender el tema desde la raíz. Y entenderlo desde la raíz significa entender por qué se produce o por qué se hace necesario para un importador presentar un certificado de origen al momento de hacer una declaración aduanera. Porque al presentar este certificado de origen va a pagar una tasa al valor menor que la que dice su subpartida nacional. Estamos hablando, por ejemplo, que si un importador trae calzado que tiene una tasa del 11% y se acoge a un determinado acuerdo comercial donde esté negociada esta subpartida de calzado, entonces pagará menos de 11%. Y al pagar menos de 11% de los valores, sabemos que todos los tributos que vienen hacia abajo, el ICB, el IPM, la percepción tributaria, también bajará.
Entonces, para eso es importante en el importador, como parte de su plan de importación, acogerse a un tratado internacional. Entonces, cada vez que nuestros clientes nos consulten sobre si deben o no traer con certificado de origen el producto, lo primero que debemos invitarlos a hacer es cuestionarse lo siguiente. Atención, por favor. Número uno, el país de origen, es decir, el país de donde es oriundo el producto, de donde se ha producido el producto, ese país donde se ha producido el producto, tiene un tratado internacional con el Perú, el país donde se ha producido el producto, tiene un tratado internacional con el Perú. Si la respuesta es sí, viene una segunda pregunta. Y la subpartida nacional que queremos declarar en nuestra importación está negociada dentro de ese acuerdo. Si la respuesta es sí, entonces habrá que analizar el beneficio arancelario y entonces sugerir al importador que junto con la mercancía, que junto con la documentación necesaria para desaduanar, factura, documento de transportes, permiso de ser mercancía restringida, nos haga llegar el respectivo certificado de origen. Miren toda la ruta a la que hemos llegado, recapitulamos de nuevo. En primer lugar, vamos a hacer algunas anotaciones aquí, habría que preguntarse, ¿tenemos CLC con ese origen? Si la respuesta es sí, entonces la segunda pregunta sería, ¿la subpartida nacional a importar está negociada? Si la respuesta también es sí, entonces ahí, ok, vamos con el certificado de origen. ¿Estamos de acuerdo? Si el origen de donde se va a traer el producto no tiene un tratado de libre comercio, es bastante probable que ahí nomás termine el tema. Pero también se puede dar que sí tengamos TLC con ese origen, pero que la subpartida no esté negociada. Entonces, tampoco tendría sentido pedir el certificado de origen, ¿verdad? Para pedir el certificado de origen, ambas preguntas deben de ser sí. Si hay un TLC con ese origen, sí está negociada la subpartida nacional. ¿Ok? Tener en cuenta, por favor, esos criterios. Continuamos entonces. Aquí tenemos un gráfico extraído de una web que les voy a apuntar aquí, que es básica para trabajar estos temas de acuerdos, que se llama acuerdoscomerciales.gov.pe. ¿Ok? Y la idea de poner esta gráfica es entender que tenemos más de 20 tratados firmados con diferentes países. Y Perú ha procurado, como Estado, como política de comercio exterior, hacer los tratados con los principales mercados, ¿no? Tenemos tratados con Japón, con China, con Tailandia, con Corea del Sur, hablando de Asia, ¿no?
tenemos tratado con la Unión Europea en Europa y con el EFTA, que es el otro bloque también. Tenemos tratado con casi toda la región. Eh, estamos en alianzas como la Alianza del Pacífico. eh, Tenemos acuerdos con este bloque de la LADI. Entonces, se ha procurado pues hacer los acuerdos con los orígenes más interesantes. Entonces, muy probablemente si volvemos a las preguntas de, de la anterior lámina, sí, sí haya un tratado con el origen del que quiere extraer el producto. Y lo que habría que analizar es si la subpartida nacional está negociada o no en ese tratado, porque puede ser que sí tengamos tratado, pero que lamentablemente esa partida no esté negociada, ¿no? Muy bien. Ahora, para que los productos se consideren, perdón aquí, para que los productos se consideren originarios de un determinado país, tienen que guardar ciertas normas de origen. ¿Y qué es una norma de origen? Una norma de origen es un criterio necesario para determinar de dónde es el producto. ¿Ok? Es un criterio que nos va a ayudar a determinar de dónde es oriundo el producto, de qué país se va a considerar este producto originario, de qué país se va a considerar originario. ¿Y por qué es importante saberlo? Porque justamente eh, de, dependiendo de dónde sea oriundo el producto, sabremos cuál es la rebaja arancelaria, cuál es el descuento arancelario que va a recibir el importador en Perú. Entonces, si califica como originario de un determinado país, luego tenemos que revisar qué tan preferente es el descuento arancelario que vamos a recibir. Pero viendo en orden, debemos entender que primero es el criterio de origen y luego vemos el beneficio en el pago de tributos, puesto que si el producto no califica como originario del país, por más que esté en el tratado y por más que la subpartida esté negociada, no aplicarán los aranceles, porque por encima de todo está, en primer lugar, que se pueda demostrar mediante estos criterios llamados normas de origen que el producto es oriundo. Primero se demuestra la procedencia y luego miramos la preferencia arancelaria, en ese orden. Continuamos. Para determinar si el producto es originario de un determinado país, debemos de tener algunos conceptos muy claros aquí, bastante importantes. ¿Ok? Atención, en este momento vamos a empezar a revisar términos que se aplican en los criterios de origen, términos técnico-aduaneros aplicados a determinar el origen de un producto. En primer lugar, vamos a aprender cuál es la diferencia entre mercancía, y material. Diferencia entre mercancía y material. ¿Ok? Diferencia entre mercancía y material. Cuando hablamos de material, ¿ok? Cuando hablamos de material, estamos hablando de insumos.
Y cuando hablamos de mercancía, estamos hablando de producto terminado. Entonces, mercancía es producto terminado y materiales insumos. Esto lo vamos a hilar, lo vamos a hilar con este concepto de aquí, mercancías originarias y mercancías no originarias. ¿Qué significa el término mercancía originaria? Mercancía originaria significa un producto oriundo de un determinado país y una mercancía no originaria significa un producto importado. Entonces, mercancía originaria, mercancía producida en un país. Mercancía no originaria, mercancía importada. Y también podríamos aplicar esto al término material originario y material no originario. Material originario, material producido en un determinado país. Y material no originario, insumo importado. ¿Ok? Entonces ya lo tenemos claro. Sé que lo tenemos claro y sé que estamos bastante atentos. Y otro punto importante que debemos tener en cuenta es el concepto origen, procedencia y embarque. O si lo queremos ver de otra manera, país de origen, país de procedencia y país de embarque. País de origen es el país donde se produció, donde se ha producido, perdón, donde se ha producido el producto, donde se ha fabricado el producto, donde se ha manufacturado el producto. Ese es el país de origen, donde se produce, se manufactura, se hace el producto. País de origen. País de procedencia o también país de adquisición es el país al que yo le estoy comprando el producto. País al que yo le estoy comprando el producto. Y país de embarque es aquel país de donde estoy trayendo físicamente el producto. País de donde estoy trayendo físicamente el producto. País de origen, donde se ha producido el producto. País de adquisición o procedencia, país al que se le ha comprado el producto. Y país de embarque, país de donde físicamente se ha enviado el producto. ¿Ok? Muy bien. Si hemos entendido, voy a lanzar una pregunta y atentos todos con el chat. Aquí vamos a escribir la pregunta. A ver, imaginemos que yo soy el importador en Perú de la marca Nike. Nike es made in Malasia, o sea, hecho en Malasia, pero sabemos que la compañía Nike viene de los Estados Unidos, ¿correcto? Entonces, si yo voy a importar Nike y el producto está hecho en Malasia, pero sabemos que la compañía es norteamericana, conteste usted por favor en el chat lo siguiente. ¿Cuál es el país de origen? ¿Cuál es el país de adquisición? ¿Y cuál es el país de embarque? A ver, aquí los espero, ¿ah? Estoy viendo el cuadrito del chat.
Somos los importadores de Nike en Perú. Sabemos que la manufactura de Nike está hecha en Malasia, pero que la compañía es norteamericana. ¿Cuál es el país de origen? ¿Cuál es el de adquisición? ¿Y cuál es el país de embarque? Vamos, quiero leerlos en el chat. A ver, vamos a evaluar. Quiero 2 respuestas más, por favor. Vamos, anímense. A ver, Quique, Jimmy, Fernando, Fanny, Camila, Isaac, Mariela, anímense. Vamos a esperar al menos una respuesta más. La pregunta nuevamente, si soy importador de Nike para Perú, el producto es made in Malasia, la compañía norteamericana, país de origen, país de adquisición, país de embarque. A ver, Isaac. Muy bien. Analizamos las respuestas entonces. Gracias por participar. Veamos. A ver, Gary nos dice el país de origen es Malasia, correcto, porque fue hecho en Malasia, se adquiere en los Estados Unidos, pero no se embarca desde Perú si lo estamos trayendo. Así que Malasia y Estados Unidos están bien, Gary, pero Perú no. A ver, ¿qué nos dice Jimmy? País de origen Malasia, país de adquisición USA, país de embarque Malasia. Correcto, Jimmy. Jimmy, respuesta correcta. Isaac, no puede ser origen Estados Unidos. Estamos diciendo que ha sido hecho en Malasia. Camila nos dice origen en Malasia. Correcto. Adquisición Estados Unidos, embarque Perú. No. Origen Malasia, adquisición Estados Unidos, país de embarque Malasia es la respuesta. ¿Ok? Entonces, vamos a apuntarlo aquí y muchísimas gracias por la participación. Origen, Malasia. Adquisición, USA. País de embarque, Malasia. Muy bien. Por lo tanto, a ver, por lo tanto, yo debería acogerme a un tratado que tuviese Malasia con Perú. El TLC con Estados Unidos aquí no cuenta, porque yo estoy comprando de Estados Unidos, pero el producto se ha hecho en Malasia. Me dejo entender, entonces, interesante, le estoy comprando una firma norteamericana, pero no me puedo acoger al TLC con los Estados Unidos, puesto que el producto no está hecho en Estados Unidos. ¿Ok? Muy bien, muchísimas gracias por participar. Eso es lo importante de reunirnos aquí cada vez que CAMEX tiene pues a bien invitarnos para conversar juntos, ¿no? Y se agradece bastante esa dinámica que ustedes siempre le ponen aquí como participantes. Muchísimas gracias de todo corazón. Continuamos. Ahora, a partir de lo que ya hemos entendido, a partir de lo que ya hemos entendido, eh, existen los criterios de origen, ¿correcto? Existen los criterios de origen que van a determinar a partir de esta base que ustedes acaban de responder, a partir de lo que ustedes ya han entendido, existen los criterios de origen que van a determinar de dónde es oriundo el producto. Y en este caso tenemos, por ejemplo, un criterio de origen llamado TEO. Un criterio de origen llamado TEO. Y el criterio de origen llamado TEO significa totalmente obtenido. Entonces, totalmente obtenido, ¿qué quiere decir? Que si el producto es de origen animal, el animal debió haber nacido o
haber nacido o haber sido criado en el país de donde se quiere calificar como originario. Vuelvo a repetir, si es un producto de origen animal, el animal debe haber nacido o haber sido criado en el país de donde se le quiere declarar originario. Si el producto es vegetal, el producto debe haber sido cosechado y sembrado en tierras del país de donde se quiere declarar originario. Y si es un producto mineral, tiene que haber sido explotado de las tierras de donde el producto quiere ser considerado originario. Entonces, totalmente obtenido es, digamos, 100% japonés, 100% peruano, como ustedes quieran. En otros términos, como ya lo hemos aprendido, en otros términos técnicos, 100% material y o mercancía originaria. Por lo tanto, 0%, por lo tanto, 0% material y o mercancía no originaria. Para hablar en los términos que hemos estado conversando. ¿Ok? Entonces, el criterio llamado TEO es 100% del país de origen. ¿Ok? Donde existen solamente materiales y mercancías originarias y no hay cabida para ningún porcentaje, para ningún valor de material o mercancía no originaria. ¿Ok? Muy bien. A ver, tenemos un par de preguntas aquí. Vamos a ver. Leslie nos pregunta, ¿se puede importar productos como marca Nike, Adidas o tiene que tener un permiso especial? Debes tener la licencia de importador. Y bueno, estas marcas aquí ya tienen importadores exclusivos, ¿no? Normalmente pues las marcas ya reconocidas lo tienen, ¿no? La idea, si quieres tener exclusividades, abrir mercados con marcas eh, que puedan recién ingresar al mercado peruano. Nike, Adidas, ya tienen aquí importadores oficiales con licencias, eh, por lo tanto no podrías establecer un negocio desde ese punto, ¿no? Muy bien. Segundo criterio es el criterio llamado salto arancelario. ¿Y cómo podemos entender el salto arancelario? Para entender el salto arancelario, obviamente es básico manejar los temas de nomenclatura arancelaria para poderlos entender. Eh, pero vamos a hacer una explicación lo más entendible posible, no sé si cabe el término, de salto arancelario. Eh, por ejemplo, salto arancelario significa que los insumos son no originarios, o sea, son insumos importados, no son insumos oriundos del país. Por lo tanto, ahí ya no podría ser TEO. Pero los insumos no originarios, digamos, están en la subpartida o en el capítulo 3 de la nomenclatura del arancel de aduana. Y según el TLC firmado con este país, se permite hasta 2 saltos de capítulo. Por lo tanto, el insumo no originario está en el capítulo 3 y luego la mercancía de exportación, o sea, esa que quiere venir a Perú, está en el capítulo 5. Cuando se transforma, cambia la clasificación y va al capítulo 5. Entonces, como ha saltado 2 capítulos y dentro del TLC está permitido, se considera originario. Y entonces puede ingresar a Perú
a través del TLC del país donde se ha hecho esta transformación para pasarlo de un capítulo 3 a un capítulo 5. Ese es el criterio del salto arancelario. Luego tenemos otro criterio que es el REO o requisitos específicos de origen, que hablan del tema de la acumulación de mercancía no originaria. Entonces, por ejemplo, un producto puede estar hecho de repente con 75% de material originario y un 25% de material no originario. Entonces, esto calificaría en la norma REO y tendríamos que revisar, por ejemplo, si el TLC del acuerdo X, ¿no? Porque cada TLC negocia diferentes situaciones. Si el TLC del acuerdo X dice que el material no originario puede ser hasta 30%, entonces este producto calificaría como originario porque está por debajo del margen, está en 25%, ¿verdad? Está en 25%, por lo tanto, sí calificaría como originario. Pero si, por ejemplo, el material no originario aquí fuese 40% y el material originario 60%, en este caso no podría aplicar, puesto que en el TLC del acuerdo X, el material no originario no puede pasar de un rango de 30%. Eso sería en la norma REO. Y en el tema EXO, solamente pueden intervenir material y o mercancía originaria y no originaria de los países tratantes, o sea, de los países que firman el convenio, ¿correcto? De los países que firman el convenio. Entonces, ejemplo, si es el TLC Perú-Canadá, los insumos deben ser solo de Perú y Canadá, no importando el porcentaje, y pueden aplicar a la norma X. Todo esto es importante porque en el certificado de origen, nosotros vamos a colocar esta información. En el certificado de origen se coloca esta información. Y esta información tiene carácter de declaración jurada. ¿Qué significa? Que si yo estoy en el papel argumentando que el producto califica bajo cualquiera de estos 4 criterios, es porque en algún momento esto puede ser demostrado. Entonces aquí quiero entrar a una parte bastante sensible que debemos recomendar siempre a nuestros clientes, exportadores o importadores, ¿no? Porque nosotros somos los sectoristas, los asesores. Eh, conforme los tratados de libre comercio se han ido desarrollando a lo largo de estos años y perfeccionando, se han vuelto obviamente también masivos. Y al volverse masivos, también hay que fiscalizar más.
Entonces, ¿qué sucede? Hay durante todo el año, cosa que no nos enteramos porque en los medios de comunicación esto no es noticia, todo el año viajan delegaciones aduaneras de Perú a diferentes países del mundo a revisar si los procesos de fabricación, de producción de los países que envían productos a Perú y que se acogen a los beneficios arancelarios están cumpliendo con los criterios de origen que han declarado en el certificado. Es decir, la delegación aduanera peruana viajará a China, Japón, a Corea, a Inglaterra y revisará el proceso de producción, de elaboración de ese producto que está llegando a Perú con beneficio arancelario, para ver si realmente cumple la norma TEO, el salto arancelario, el EXO, el nuevo, lo que fuese que lo está haciendo calificar como originario. Los que esté haciendo que lo hagan calificar como originario. Y si se detecta que se falta la verdad, entonces el importador peruano va a tener sanciones en Perú, ni qué decir del proveedor en origen con su propia aduana, y más allá de las sanciones pecuniarias, hay infracciones, hay UITs ahí que pagar, más allá de eso, no se te va a permitir a ti como empresa acogerte a tratados de libre comercio. Entonces los tratados de libre comercio van a seguir funcionando para todos tus colegas importadores menos para ti. Eso siempre y cuando se demuestre que hubo una colusión entre el proveedor y tu empresa. Si se demuestra que tú también has sido sorprendido por el proveedor, bueno, esos son temas que se van a tener que esclarecer. Pero ojo con eso. Y este llamado también va para los exportadores. Imagínate, tú eres un exportador peruano que le vende peluches a Estados Unidos. Y tú te estás trayendo los peluches de China. Y lo que estás haciendo en Perú es cortarle la etiqueta Made in China y coserle una etiqueta Made in Perú. Y la estás mandando a los Estados Unidos con certificado de origen, diciendo que el producto es 100% peruano, no Mateo, por ejemplo. Y un día viene a visitarte una misión aduanera norteamericana a tu taller. Y no hay taller, pues, solamente hay tijeras y hilos que cortan etiquetas Made in China y cosen etiquetas Made in Perú. Tremendo problema el que vas a tener. Así que el hecho, queridos colegas, de que declaremos en un certificado de origen una norma de origen y que en ese momento nadie nos revise físicamente si estamos en la verdad, si estamos diciendo la verdad, porque no hay nadie que lo fuere físicamente en ese momento para ello. Los únicos aforos que hay son los aforos aduaneros, pero estos van en función de mercancía declarada, encontrada, va por otro lado ese tipo de revisión. Entonces, el hecho que nosotros simplemente en un papel lo pongamos y nos crean en el papel, no nos evita que en algún momento vayamos a pasar por algún tipo de revisión post uso de el beneficio arancelario por estas misiones pues que hacen estas fiscalizaciones de las que ya hemos hablado. Así que muchísimo cuidado con hacer un mal uso de ese principio de buena fe y veracidad que es la certificación de origen. Tenemos preguntas aquí. A ver, nos dicen, si una empresa importa madera conglomerada de China y cuando está en Perú hace muebles para hoteles y lo exporta a Estados Unidos, ¿se puede tener certificado de origen? Sí, es posible. Habría que revisar el salto arancelario de la madera
hacia el producto final y qué tipos de salto permite el APC o Acuerdo de Promoción Comercial Perú-USA. El salto arancelario, el cambio de un capítulo a otro en el arancel de aduanas, lo habíamos explicado hace un momento. ¿Ok? Entonces sí, es bastante posible, solamente que habría que leer bien el tema de normas de origen en el APC Perú-USA, para lo cual debes entrar a acuerdos comerciales.gov.pe y darle clic ahí a la banderita de los Estados Unidos de Norteamérica. Muy bien, continuamos entonces. Ya nos habíamos adelantado un momento y habíamos dicho que todo este tema del criterio de origen se documenta en un certificado. Pero no solamente en un certificado, vamos a analizar este gráfico que tenemos en este momento. Dice, ¿cómo se documenta el origen? Y aquí vemos que el origen se puede documentar a través de un certificado de origen emitido por una entidad certificadora. ¿Qué significa esto? A ver, los certificados de origen, como el que estamos viendo en pantalla, los emite el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Estado, Poder Ejecutivo. ¿Ok? Sin embargo, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, al ser un ministerio, obviamente tener muchas misiones o encargaturas que desarrollar en pro del país, ha creído a bien empoderar a ciertos gremios bastante reputados en el Perú para que sean sus brazos, sus extensiones operativas y sean estos gremios privados los que físicamente emitan los documentos. Digamos que autoritariamente, legalmente lo hace el MINCETUR, pero se apoya, tiene sus brazos ejecutivos en los gremios más importantes de ese país, como es la Asociación de Exportadores, ADEX, la Sociedad Nacional de Industrias, SNI, y la Cámara de Comercio de Lima. Y también ha estado a lo largo del tiempo empoderando también a cámaras de comercio de otros departamentos del Perú. Por un tema, obviamente, de descentralización que tiene que ver con las exportaciones e importaciones peruanas. Aplaudimos eso. Entonces, una primera manera es que te lo emita una entidad certificadora como ADE, Institución Nacional de Industrias, Cámara de Comercio de Lima, y se solicita a través de la ventanilla única de comercio exterior, pagando una tasa, según el TUPA, de aproximadamente unos 36 soles. Acuérdate que esa tasa que le pagas es una tasa de un trámite al Estado. ¿Ah? Pero fíjate, en el segundo punto aquí, también existe la certificación de origen electrónica. Es decir, donde no tienes que acercarte a que te den un documento físico, sino es electrónica. Y esto recién está iniciando. Y Perú lo está empezando en este bloque tan interesante que ha formado con Chile, con Colombia y con México, llamado la Alianza del Pacífico. Y de momento, de estos tres países con los que tenemos la Alianza del Pacífico, Chile, Colombia y México, estamos ya implementando y ya se está ejecutando certificados de origen electrónicos con México. Así que tienes clientes que importan de México o exportan a México, ya pueden usar el certificado de origen electrónico, nada físico, también a través del BUCE. Y existe también el certificado de origen autocertificable, es decir, donde no necesitas ir a ninguna entidad,
sino que simplemente descargas el formato en www.acuerdoscomerciales.gov.pe, que ya lo hemos hablado, y lo imprimes, lo llenas, lo sellas y es un certificado de origen. ¿Con qué bloques o con qué países tenemos este otro certificado? Perú, Estados Unidos, Perú, Canadá, Perú, Corea del Sur. ¿Ok? Hay que chequear bien ahí el detalle en acuerdos comerciales. Pero hay ciertas situaciones, y esto lo vamos a profundizar en la segunda parte de esta charla, hay ciertas situaciones donde no necesitamos el certificado de origen, sino simplemente un documento mucho más simple, casi a costo cero, llamado declaración de origen, que está normado según el DESPA PE 01 de nuestros procedimientos específicos de importación para el consumo. Así que la manera de documentar origen está bastante variopinta. ¿Ok? Tenemos una pregunta aquí de Jimmy. Dice, de China debe venir en físico. Electrónico, recuerda, solo con México. En el marco de Alianza del Pacífico. Muy bien. Eso ha sido todo referente a la primera parte que teníamos hoy para este tema de normas, declaraciones y certificaciones de origen. Vamos a continuar con esta charla en su segunda parte la próxima semana. Continuamos entonces la próxima semana. Pero antes de culminar, quisiera saber si alguien de los asistentes hoy tiene alguna pregunta adicional de todo lo que hemos tratado hoy, ¿verdad? Hoy hemos visto qué son las normas de origen, cuáles son los criterios de origen, cómo se puede certificar el origen, ¿no? Autocertificables, electrónicos, entidades certificadoras, incluso un nuevo término, ¿no? Declaraciones de origen, donde no es necesaria la certificación, ¿no? Donde no es necesaria la certificación. Muy bien, antes de llegar al momento final de hoy, no sé si tenemos alguna consulta más. Sí, correcto, Leslie. Vas al acuerdo de Estados Unidos y ahí empiezas a investigar. Entras a la bandera de Estados Unidos y ahí ya vas a estar dentro del acuerdo y abajo de la página vas a encontrar la lista de partidas arancelarias para exportar, para importar y todo ese detalle del que estábamos hablando cuando nos hiciste la pertinente pregunta. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos hoy a nombre de la Cámara Peruana de Comercio Exterior y a nombre personal también. Gracias por sus preguntas, por intervenir. En la próxima semana continuamos con la segunda parte de este interesante tema de normas, declaraciones y certificaciones de origen. No se olviden visitar el Facebook de CAMEX, facebook.com, CAMEX Perú, o la biblioteca cursosonline.as. Pueden llamar también al 441-2692 para cualquier consulta telefónica o información en general a info@camexperú.org.pe. Y para cualquier consulta directa con mi persona a rprivada@camexperú.org.pe. Y también me pueden encontrar en YouTube como Raúl Privat Pando y en Facebook también como Raúl Privat Pando. ¿Ok?
Muy bien, entonces, muchísimas gracias nuevamente por su atención. Espero que haya sido de su agrado todo lo que hemos visto hoy, que haya sido de su interés, que esto se haya dejado de explicar y nos estamos viendo en la segunda parte de este tema. Queden atentos a toda la programación de cambios que tiene con el curso de liquidador y sectorista aduanero, regímenes aduaneros y demás. Muchísimas gracias, Dios los bendiga grandemente y nos estamos viendo.